Hola y muy buenas noches, bienvenidos de nuevo aquí al Desván del Norte, como cada viernes. Yo soy Adrián, vuestro podcaster del misterio, y hoy os traigo un tema ufológico que es un tema bastante extenso. Es un tema llamado las abducciones, un tema del que quiero hablaros desde el principio hasta final. Intentaré resumirlo de la manera más rápida posible, así que empezaremos con el tema de la abducción, que es en el campo de la ufología o de la ciencia ficción, ¿no? Es llamado abducción el acto en el cual pues uno o más seres extraterrestres pues toman a un ser vivo terrestre contra su propia voluntad. O sea, lo secuestran y lo llevan a un sitio determinado. Normalmente casi siempre es en su propia nave espacial, ¿no? Y pues a partir de ahí pues es donde comienza pues el rapto o la abducción. ¿Cómo podríamos describir esto? Bueno, pues desde los años 50 los relatos de abducciones pues suelen incluir una típica descripción, ¿no? Semejante a la de un laboratorio en la que los extraterrestres pues les realizan un tipo de experimento o investigación sobre el individuo que han secuestrado. El relato pues del secuestro suele incluir pues la idea de que el mismo estaría precedido por la pérdida de la voluntad y de la conciencia. Aquellos que dicen que han tenido o han sufrido una abducción o han sido víctimas de ello, pues dice que aseguran que durante un rapto pues habrían padecido un lapso de importante de tiempo, ¿no? Como el llamado tiempo perdido, ¿no? Esa burbuja, ¿no? Y la sensación de haber pasado de un tiempo prolongado o sin poder recordar casi nada en ese lapso transcurrido. Y en el interior de la nave, pues la cual serían conducidos a esta abducción, lo de general es descrito como una sala redonda, como una cúpula, ¿no? Iluminada por una luz difusa que parece salir de las paredes y del suelo. Tras retornarnos, pues, en la abducción, ¿no? Algunos, pues, comentan tener una anomalía en su organismo, tales como la presencia de objetos metálicos dentro de nuestro cuerpo. O sea, serían como que nos han inyectado un implante, un chip, ¿no? Como si fuéramos, pues, unas cobayas. Otros puntos también serían cuando han sido abducidos estas ciertas personas, pues tienen en común que suelen tener pesadillas, ¿no? Cicatrices o marcas en el cuerpo que antes no tenían, que han sido de origen desconocido, la sinagesia o fobia de repentina, ¿no? A objetos, olores o ruidos. Las consecuencias, pues la mayoría de los relatos son muy semejantes entre sí, y una vez son semejantes, pues representan como las películas, ¿no? De ciencia ficción acerca del tema. Por su parte, pues el folclorista Thomas E. Bullard realizó un estudio sobre unas 309 casos, o sea, 309 personas de este tipo que habían sufrido una abducción, ¿no? Mostrando que siguen cierto orden, ¿vale? Y que en él pues destacan varios episodios clave. La captura, un examen, una excursión o viaje a otros mundos, teofanía, regreso, consecuencia. Si bien todos los elementos no aparecen en todos los casos, que según él, pues sus propios criterios acerca de lo que se considera una captura, un examen o un viaje, una teofonía, regreso y consecuencia. Dice que hay un 84% de situaciones en las que el orden se cumple. Una de las partes más importantes, la que he comentado antes, es el tiempo perdido. Es una característica común, es la que siempre alegan pues haber perdido estos abducidos, pues un tipo de amnesia, ¿no? Llamada tiempo perdido. Y como popularizó este escritor neoyorquino, el nombre era como Bud Hopkins, el autor del libro de Missing Time, Tiempo Perdido, en 1981. Esta amnesia pues casi siempre impide que a los protagonistas pues recordar el meollo del incidente. Por ejemplo, una persona vive una situación extraña de una supuesta abducción o visita extraterrestre y determina a una hora. Más tarde, pues el sujeto mira su reloj y ve que han pasado pues varias horas, ¿no? O incluso más de 6 horas, por ejemplo. Y no recuerda nada en ese tiempo perdido. A estas personas se les suele hacer una hipnosis, ¿no? Para recordar qué le ha ocurrido en ese tiempo perdido. Los propios abducidos pues recurren a este método y tras esa regresión hipnótica, mediante los cuales se someten, pues están en un estado de relajación y empiezan a aparecerle imágenes en la memoria consciente.
que se resiste a recordar o a aflorar progresivamente. Es muy posible que el abducido pues recuerde el principio del episodio, por ejemplo, una luz muy fuerte, que le cierre el paso mientras viaja en un coche, un automóvil, o mientras pasea, una estrella que cae del cielo, se posa en un prado cercano, ve un platillo volante, en fin, un montón de situaciones en las que los abducidos pues han vivido. Mediante la regresión hipnótica, ¿no? Pues estos profesionales, como el hipnólogo estadounidense Leo Sprinkler, el hipnólogo también estadounidense Bertolt Schwartzy y el hipnólogo también ingeniero estadounidense James Harden, pues han conseguido bastantes relatos sobre centenares de abducciones. Este último investigador, el nombre James Harden, dice que estudió unos 104 casos, de los cuales el 39% eran varones y un 16% eran de niños, acompañados de adultos. El 50% restante eran personas en situaciones de desempleo, trabajadores no especializados y un 10% oficinistas. Y alrededor del último, el 5% eran estudiantes universitarios. Esto implica un nivel ocupacional o educativo relativamente elevado. La mayoría de estos relatos pues son parecidos entre sí y suelen seguir pues patrones, historias difundidas y puestas de moda previamente por los medios de comunicación. Las posibles explicaciones. Bueno, las posibles explicaciones científicas más plausibles de las supuestas abducciones sucederían durante el sueño. Es que en los relatos pues surgen como explicación episodios psicóticos o parálisis del sueño o sueños lúcidos no controlados. En general, las alucinaciones que se tienen durante la parálisis del sueño serían sueños pues con algunas de las características de los sueños lúcidos que se perciben reales mientras sucede este fenómeno. Pero sin embargo, al despertar, las personas creen haber sido víctimas o recuerdan el hecho como real, llegando incluso a reconocerlo como un acontecimiento vivido realmente durante el resto de sus vidas. En relación a los casos de quienes relatan haber sido abducidos, mientras caminaban, trabajaban o incluso cuando conducían su automóvil, como es el caso de los célebres Betty y Barney Hill, que explicarían cómo el papel, ¿no?, de las influencias culturales en esta explicación pues se basaría en estos relatos de abducciones. Se han incrementado después también las historias de estos extraterrestres, ¿no?, o abducciones que empezasen pues a aparecer en el cine y la televisión. La historia de los Hill fue popularizada por el periodista John G. Fuller, dando comienzo a una era de supuestamente abducciones y que seguían un patrón similar al descrito por los Hill. Hoy en día pues se ha asumido pues culturalmente. Esto también puede llegar a dificultar el trabajo de los ufólogos, ya que deben descartar los casos en los que se demuestra que la víctima solo tuvo un episodio paranoico, por lo que resulta más complicado dar un caso en los que aparentemente pues sí sucedió un rapto real. En cualquier caso, la posibilidad de un episodio paranoico es anecdótico. No es necesario en absoluto sufrir algún tipo de inestabilidad mental para sufrir episodios de parálisis del sueño o autoconvencerse de haber sido raptado por algún tipo de entidad. También hay muchos casos, ¿no?, en la antigüedad de presuntos casos de abducción. Por ejemplo, el caso del profeta Ezequiel o Elías, que ascendió al cielo a través de un carro de fuego que provenía del cielo. O incluso Jesucristo, ¿no?, también se vende al cielo a través de las nubes. Esto también hace lanzar a algunos ufólogos la idea de que el fenómeno no es solamente actual, sino que existió a través de los años, incluso en la más remota antigüedad. Pero vamos a retomar el caso de los Hill. Este famoso caso pues se popularizó en la historia de abducciones, ¿no? Y el caso pues comenzó pues cuando una pareja avistó un objeto que no identificaron cuando volvían de madrugada a casa el 19 de septiembre de 1961. Según el relato, Barney Hill habría observado al objeto con prismático y le pareció ver formas humanoides a través de las ventanillas, lo que hizo pensar que se trataba de un avión. Betty, en cambio, dice que ese momento estaba convencida de que era un platillo volante e hizo llamadas pues durante los días siguientes a la base de la Fuerza Aérea de Peace para informar de lo que había visto, y se compró y leyó varios libros sobre platillos volantes. También escribió el autor de uno de ellos, Donald Keyhoe, relatando lo que había vivido. En ninguna de esas cartas ni en las llamadas que hizo habló nunca de ninguna abducción.
Estas salieron a la luz unos 3 años después, cuando la pareja, ¿no?, se sometió a este tratamiento hipnótico de psiquiatría por el Benjamin Simon y pues narraron esta abducción, describiendo al que sería el prototipo de extraterrestre durante las décadas siguientes. Durante los 70, por ejemplo, la historia de los Hill se popularizó y se filmó incluso en una película sobre el tema. Después de la emisión de la película, los relatos sobre abducciones se multiplicaron. En los 30 años precedentes, en 1978, año de la película, se habían constatado 50 abducciones, todas declaradas después de los Hill, y durante los años siguientes a la emisión se declararon 100. Sobre esto, los creyentes pues afirman que todas estas posteriores denuncias pues de abducción no serían inventadas solo por el hecho de que la gente podría haber tenido anteriormente la posibilidad de haber visto o escuchado la historia de los Hill y sus repercusiones. Por ejemplo, la descripción de Betty hizo que los extraterrestres incluían, entre otras cosas, unos ojos envolventes, algo nada frecuente en la ufología de la época. Pero lo significativo de la descripción es que 12 días antes de dar a esa descripción, bajo hipnosis, en la serie televisiva de ficción Más allá del límite, habían aparecido unos extraterrestres similares a los que había descrito esta mujer. Betty también describió que en la nave le habían mostrado un mapa estelar que consistía pues, en una representación tridimensional que había visto una distancia de alrededor de 1 metro. Tras las sesiones de hipnosis la animaron a dibujarlo. Consistía en 26 posiciones correspondientes a estrellas. El trabajo de interpretarlo se lo tomó Marjorie Fish, una profesora de básica de 34 años, en 1966, aficionada a la astronomía. Utilizó bolas colgadas del techo de una habitación para representar las estrellas, suponiendo que las esferas más grandes correspondían a las estrellas de Zeta Reticuli 1 y 2, de donde supuestamente pues van a proceder estos extraterrestres, ¿no?, que ella afirmaba. Al final pues se encontró una configuración que le pareció adecuada para identificar 15 de las estrellas, pero suele obviarse que no fue capaz de encontrar una ubicación para las otras 11. En realidad, para una configuración tridimensional dada de puntos, existen literalmente millones de configuraciones posibles, dependiendo del punto de vista, ¿no?, sobre el conjunto, que pueden hallarse pues multitud de interpretaciones posibles. Existe la creencia de que se descubrió que Zeta Reticuli era doble después de 1961, cuando supuestamente le fue revelado a Betty por los extraterrestres. En realidad, basta con echar un vistazo al catálogo Sinbad, buscar ambas componentes, Zeta Reticuli 1 y Zeta Reticuli 2, y realizar una búsqueda de referencia en un amplio rango para que ambas estén referenciadas en la literatura especializada, por lo menos desde 1950. El científico estadounidense Carl Sagan manifestó que el mapa dibujado por Betty no mostraba muchas semejanzas con el real y que pudieron pues elegir un gran número de estrellas viéndolas desde cualquier punto de la Tierra. Se puede encontrar pues parecido con casi cualquier mapa que se dibuje, más incluso si este incluye pues las líneas, ¿no?, entre puntos como las de los Hill. Hay muchos más casos. Este es uno de los primeros de los que más se escuchó. En 1957 pues también hubo otro tipo de casos como el de Antonio Villaboes, un caso de adopción espectacular. Otro en el 73 de la adopción de Pascagoula, otro. El mítico y famoso de 1965 de la adopción de Travis Walton, del cual hay una película también que se llama Bolas de Fuego. Y hay otro caso también en los 70 y el 80 de las adopciones de Wiley Striver. Imaginemos que hoy en día, para acabar esto rápido y ya haberos informado sobre el tipo de abducciones, una abducción, desde mi punto de vista, lo veo legítimamente que viola todo el derecho del ser humano, en el cual esa persona es raptada a tipos de fuerzas y sin voluntad. O sea, te obligan te secuestran literalmente, y en la que tú literalmente no puedes hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que quiero decir con esto?
desde los años 50 o incluso antes, hay rumores de que el gobierno de Estados Unidos, al pasar el caso de Roswell y de ahí en adelante, pues el gobierno realizó unos tipos de tratados supuestamente con estos alienígenas. Esto es un relato que estoy contando ahora, es una teoría que podría ser cierta o no podría hacerlo. Son rumores que se dicen que a partir de esos años, pues el gobierno de los Estados Unidos, junto al ejército de los Estados Unidos, pues realizaron ciertos temas de que hablar, ¿no? En el que estos extraterrestres proporcionaban tecnología muy avanzada al ejército estadounidense a cambio, claro, siempre a cambio de algo, y era sobre un límite de abducciones, ya que antiguamente sí había abducciones, pero a partir de esa fecha los casos de abducciones se multiplicaron. ¿A qué me refiero? Es muy raro y a la vez muy extraño que a partir de esa fecha, a partir de lo del accidente de Roswell, a partir de unos 10 años después, el ejército y el gobierno llegaran a un pacto con estos seres sobre compartir tecnología muy avanzada a cambio de poder obtener abducciones en los cuales pues podrían secuestrar a un límite de número de personas, y todo ello sin consentimiento de nosotros, o sea, de los seres humanos, todo a cambio por tecnología, por conseguir un poco de avance tecnológico o bastante para armamentística, para tecnología de chips o etcétera, cualquier tipo de tecnología pero muy avanzada. Es triste, ¿no?, que el ser humano llegue a ese límite, ¿no?, de venderse a costa de nosotros, las personas, los seres humanos, sin consentimiento y sin previo aviso de que pueden hacer experimentos con nosotros en los cuales nos utilicen como cobayas. Ya que el tema de la abducción es muy amplio, quería solamente comentar este punto para dar mi opinión, y en el cual también suelo decir que realmente hay muchas teorías también sobre por qué nos abducen, que no es solamente como utilizarnos como cobaya o experimentar con nosotros, sino que buscan algo que estos extraterrestres, los llamados grises, vamos a hablarlo así en plata, buscaban algo que ellos supuestamente han perdido, algo más, algo que nosotros tenemos, pero que ellos no pueden tener, literalmente. En fin, el tema de la abducción es bastante amplio. El tema de la familia Betty Hill, esta pareja, ¿no?, esta pareja americana que viajó en carretera y tuvo esta peculiar abducción. Pero hay muchos casos de abducción, hay muchos casos y son todos muy, muy interesantes. Yo os recomendaría de que si buscáis información de Travis Walton, como ya he comentado antes, su película Las bolas de fuego es muy interesante, ¿no?, de qué es lo que ocurrió. Si no, pues también podéis leer el libro si os interesa. Pero la película está bastante interesante. No es cita literalmente casi todo como lo relata Travis Walton, pero es algo bastante parecido. Solo deciros que hoy he tenido que hacer el podcast rápido. Espero que os haya interesado el tema de las abducciones. Si solamente queréis más información, pues dejádmelo abajo en los comentarios. Suscribiros para más podcasts del misterio y cualquier tema relacionado. Y si te ha gustado, pues perdón, y si te ha gustado, pues nada, dale like. Yo soy Adrián, vuestro podcaster, y nada, esto es el Desván del Norte. Nos vemos el próximo viernes. Muy buenas noches.